Buenas tardes amigos que nos visitan a través de YouTube, Facebook. Le damos gracias porque de manera personal se han acercado algunos amigos y hermanos que estos estudios les ha servido de gran bendición. Esa es la intención, que podamos enseñar un poco más y aprender un poco con respecto a las grandes verdades que el Señor nos da a través de su palabra y del profeta Daniel. Bien, hasta ahora vamos a estudiar el capítulo 6 del libro de Daniel. Vamos ya por la mitad del libro y allí donde estés quiero que te pongas en modo oración para pedir la bendición de Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, permite que en esta hora tu Espíritu Santo esté sobre cada oyente y cada persona que ve este video. Conforme a tu sabiduría, a tu voluntad, dánoslas de acuerdo a tu medida, y que yo sea, Señor, un instrumento en tus manos. Bendice a cada persona, a su hogar, que ve y oye este mensaje. Son súplicas y peticiones que te pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, en el capítulo, abran sus Biblias y vayan conmigo en Daniel capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Daniel 6:1 dice, en mi Biblia hay un título que dice, La liberación de Daniel del foso de los leones. Versículo 1. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 gobernadores que estuvieran en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el primero, a quienes estos gobernadores dicen cuenta para que el rey no recibiera daño. Pero el mismo Daniel era más estimado que estos gobernadores, presidentes, porque en él había el espíritu de Jehová. Era excelente y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel por parte de su reino, mas no pudieron hallar alguna ocasión o falta, porque Daniel era fiel, y ningún vicio ni ninguna falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra él Daniel ocasión, no hallamos nada delante de él, sino le hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Entonces, versículo 6, entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes han acordado por consejo prolongar un real edicto, confirmarlo, que cualquiera que demande petición de Dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no pueda ser cambiada conforme a la ley de Medo y de Persia, la cual no puede ser revocada. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Este es lo que se menciona aquí. Entonces aquí vamos a mirar cómo nosotros, o este edicto hace simbólico o hace referencia a algo de nuestros tiempos, que es el anticristo. En el capítulo 5 estudiamos la caída del imperio de Babilonia, donde el Señor le entregó a los medos y los persas este reino, donde inicia, según Daniel capítulo 2, en la estatua, que son los brazos y el pecho, que simboliza el reinado de los medos y los persas. En el capítulo 6 estamos en Babilonia, pero bajo el reino de los medos y de los persas. En el versículos 1 al 4, según lo que acabamos de leer, la estructura, el organigrama, como rey Darío organiza su gobierno, lo hace de esta manera.
organizó 120 sátrapas, ¿cierto? Que gobernasen en todo el reino, y sobre estos 120, 3 gobernadores. Y sobre estos 3 gobernadores puso a Daniel. Es decir, la escritura decía que él quería poner a Daniel como máxima autoridad. Sin embargo, le pareció bien que después del rey estaba Daniel en las decisiones más importantes de todo el reinado de los medos y de los persas. Luego, por encima de Daniel estaba solo el rey, y por debajo estaban los 3 gobernadores, y debajo de ellos estaban 120 sátrapas. Los sátrapas, por la envidia, se volvieron enemigos de Daniel. Los sátrapas, dice Google o un diccionario cristiano, que son personas que están al servicio del rey, ¿cierto? Como gobernantes, capataces o administradores. Bien, Profetas y Reyes, página 371, dice: el profeta ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino, y los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que ejercería sobre sus gobernantes. Estos agentes satánicos eran los que habían movido a los príncipes a envidia. Entonces los otros se llenaron de envidia contra el rey. ¿Por qué el rey Darío puso a Daniel de segundo en su reino? En el año 538 cayó Babilonia antes de Cristo. Quiere decir que Belsasar fue muerto y Darío muerto. Quiere decir que Belsasar fue muerto y Daniel quedó con vida. El rey Darío vio que Daniel tenía un espíritu superior, tenía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y al final del capítulo 5, Daniel obtuvo el puesto de tercero en el reino de Babilonia por descifrar la escritura en la pared, y fue vestido de púrpura y un collar de oro puro. Entonces, cuando Darío llegó a ocupar a Babilonia, debió entender todo esto. Recordemos la historia, que el rey Darío entra y le quita el reino, y ve a Daniel como un sabio entre los sabios en el gobierno de Nabucodonosor. Y en el nieto también aparece ya Daniel siendo viejo, a cargo de Belsasar, que interpreta la escritura que estudiamos en el capítulo 5. Ciro y Darío seguramente llegaron a oír del tipo de vida que llevaba Daniel y el tipo de persona responsable, que oraba, trabajador, que era constante con el rey, en aquel entonces Nabucodonosor, y lo querían en su servicio Darío. Daniel era un cautivo de Babilonia, pero Darío no le veía como a un cautivo, pues Daniel era conocido como un sabio de estadista de mucho valor para el reino que él venía a ejercer. Además, Daniel tenía que cumplir un propósito para Dios al fin de los 70 años de la profecía de Jeremías capítulo 29:10. La profecía, ¿sobre qué habla eso? Eso habla sobre la profecía de los 70 años de cautiverio del pueblo judío en Babilonia. Es decir, cuando caen a la mano, caen bajo el gobierno de Babilonia, empieza este inicio de la profecía donde el pueblo judío es esclavo ante el rey de Babilonia. Sin embargo, Dios les prometió que ellos los traería de retorno a la tierra. Jeremías 29:10 es lo que nos presenta esa profecía, y lo que Daniel, recordemos que era un estudioso de la Biblia, y comprendía exactamente lo que los tiempos y los momentos que se estaban desarrollando allí. Vamos a mirar entonces, mira lo que dice Jeremías, la profecía que él está estudiando, Jeremías 29:10, y mire cómo dice: porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra para volverlos a este lugar. Es lo que Daniel estaba estudiando.
Entonces al Daniel estudiar esto sabía que estaba por cumplirse cumplirse el periodo de esclavitud y que tanto toda la nación volvería a la tierra de Dios, pues a la tierra que ellos tenían y fueron sometidas. Y que el personaje principal sería Ciro como el ungido del Señor. Al concluir los 70 años de la profecía del pueblo hebreo, debía de regresar a Jerusalén con el propósito de restaurar el santuario que Babilonia había destruido. Recordemos que en el año 606 a.C. es donde Nabucodonosor, conforme a la estatua de Daniel capítulo 2, él es esa estatua de oro, esa cabeza de oro, y allí marca el inicio de la profecía. En este caso de Jeremías 29, donde el pueblo entra a esclavitud bajo Babilonia. Sin embargo, en este nuevo reinado, que son los medos y los persas, ellos inician en el año 538 a.C., es decir, 68 años después. Durante el pueblo duró 68 años de esclavitud, y en esos 2 años en adelante, basándonos en Jeremías 29:10, faltaban 2 años para que ellos retornaran a construir los muros, el templo, la ciudad y el templo que Nabucodonosor en su reinado había destruido. Para ese tiempo ya había transcurrido 68 años, solo faltaban 2 años más para que se cumpliera Jeremías 29 y se definan los 70 años de cautividad dicho por el profeta Jeremías. Para ese tiempo ya se habían ocurrido 78 años. Isaías 44:28, Isaías 45:1, las profecías inician tomando que Ciro, el que cumplirá todo con respecto a la restauración del santuario. Como vemos, al igual que fue profetizado, que el nieto sería el último rey de Babilonia, así también es profetizado Ciro. Vamos a buscar Isaías 44:28. Mire cómo dice Isaías 44:28, que dice de Ciro: Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo será echado tus cimientos. ¿Sí ve? El Señor estableció antes de que ellos entraran a esclavitud la bendita promesa de que a través de Ciro, el siervo del Señor que el Señor escogió, que es conforme al corazón de Dios, ellos volverían a construir a Jerusalén, y los muros y el templo serían nuevamente puestos sus cimientos. Los enemigos de Dios sirvieron de agentes de Satanás. Van a plantear en contra para que no se cumpla el propósito de Dios. El fin es el cautiverio judío y la restauración del santuario, que es lo que habla este capítulo, menciona alguna parte. Si en el santuario no se hubiera restaurado, no había perdón de pecados, y no hay justificación ni aceptación, no hay Espíritu Santo como agente regenerador, y no hay frutos del Espíritu, según Gálatas 5:23, donde están los frutos del Espíritu Santo. Es esto juntamente lo que le conviene al enemigo. Es por todo esto es que debemos restaurar el sacerdocio del santuario. Es decir, Daniel le preocupaba que el pueblo estuviera tanto tiempo sin santuario, pues porque allí se hacía se daba el perdón de los pecados, se aceptaba el pueblo, se tomaba la justicia de Cristo, se recibía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos regalaba sus dones para ejercerlos en el camino del Señor. Pero el enemigo, Satanás, quería interrumpir esos planes, quería destruirlos, y utilizó a sus sátrapas, gobernantes y presidentes para obstruir el plan de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios, como está escrita, así se cumplirá. Si Daniel tiene un puesto alto en el reino y además conoce las profecías de Jeremías e Isaías, Daniel puede utilizar su influencia para poder hablar con Ciro y decirle: mira,
Daniel pudo haber dicho esto: mira, lo que está escrito acerca de ti desde antes de que vengas a la existencia, esto es algo que impresionaría poderosamente a Ciro y lo motivaría a dar cumplimiento a las profecías. El plan para destruir al siervo de Dios. Patriarcas y Profetas y Reyes, página 396, párrafo 2, dice: los honores otorgados a Daniel despertaron los celos de los príncipes de los reinos y buscaron ocasión de queja contra él, pero no pudieron hallar motivo para ello, porque él era fiel y ningún vicio fue hallado en él. Estos sátrapas gobernantes no encontraron ninguna corrupción en Daniel. Entonces, como sabía que era un hombre religioso, temeroso de Dios, decidieron buscar algo por el cual la religión pudiera dañarle. La conducta intachable de Daniel existió aún más los celos de sus enemigos. Se vieron obligados a reconocer: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no hallaremos contra él en la ley de su Dios. Los sátrapas y gobernantes fueron al rey Darío y le dijeron: todos los gobernantes, los cuales era mentira, pues Daniel no se encontraba allí presente y según el organigrama que miramos, Daniel era el primero, entonces era una mentira. Han acordado que prolongar un decreto. ¿El decreto en qué consistía? Que durante 30 días nadie podía ni adorar a Dios ni pedir a otra persona del rey peticiones. El decreto prohíbe hacer peticiones a Dios. Profetas y Reyes 396, seguimos leyendo desde ahí, párrafo 5, dice: los sátrapas planearon este edicto porque conocían los hábitos estrictos de Daniel y porque sabían que Daniel buscaba la justificación, el perdón de los pecados diariamente, con su mirada en dirección al santuario que estaba en ruinas. Por consiguiente, los príncipes prepararon un decreto, tal la presencia de Darío, lo presentaron ante Darío para que lo firmase. Apelando a su vanidad, lo convencieron de que el cumplimiento de este edicto asentaría grandemente su honor y autoridad. Como no conocían el propósito sutil de los príncipes, el rey no discernió la animosidad que había en el decreto y, cediendo a sus adulaciones, lo firmó. La ley no se puede abrogar. La ley de los medos y de los persas no se puede abrogar, según versículo 8, 6, 8. Es decir, cuando el persa sacaba la ley, así era, pasara lo que pasara. Y vamos a mirar también cómo la ley de nuestro Dios tampoco puede ser abrogada. Los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios tampoco es inquebrantable, no se puede quitar ni uno solo. Las leyes de los medos y los persas no podían ser abrogadas. Si las leyes humanas no pueden abrogarse, mucho menos la santa ley de Dios puede ser abrogada. Salmo 89:34 habla de la ley, dice: no profanaré mi pacto, ni cambiaré lo que le ha salido de mis labios. Jesús en Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrigar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pase el cielo, la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Por tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de todos los mandamientos, así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Dice: pero cualquiera que los cumpla y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. Ni una letra ni una tilde de la ley de Dios puede ser abrogada. El rey no discernió la aminosidad
que había en el decreto. No se puso a pensar que era extraño que Daniel no estuviese allí presente para confirmar el decreto. Es decir, el rey no investigó el asunto. El enemigo estaba detrás del decreto con el propósito de destruir a Daniel para que no haya quien le diga a Ciro que había de reconstruir el santuario y para que así no se cumpliese la profecía dada por Jeremías 29:10. Los enemigos de Daniel salieron de la presencia de Darío regocijados por la trampa que estaba ahora bien preparada para el siervo de Jehová. En la conspiración así Satanás había desempeñado un papel importante. El profeta ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino y los malos ángeles temían que su influencia debilitara el dominio que ejercía sobre sus gobernantes. Esos agentes satánicos eran los que habían inspirado el plan para destruir a Daniel y los príncipes presentándose como ser instrumentos del mal lo pusieron en práctica. ¿Qué objetivo entonces tenía ese decreto? ¿Qué objetivo tenía el decreto de allí que se presenta? Dice, destruid a Daniel y que no se cumpla lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Perdona, oh Jehová, mi pecado. Esta es la petición más importante para el hombre que es siervo de Dios. El servicio que está en el servicio de Darío. Este decreto estaba quitando el servicio diario celestial al prohibir hacer peticiones a Dios. Salmo 25:10, mira mi aflicción y mis afanes, perdona todos mis pecados. Salmo 79:9 dice, ayúdanos, oh Dios, sálvanos, ayúdanos, oh Dios, salvación nuestra por causa de la gloria de tu nombre, líbranos y expía nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Cuál era el castigo de este decreto? Del 9 al 13 de Daniel 6 nos habla que era un castigo de muerte, pues era la persona quien inquebrantara ese decreto, era echado al foso de los leones como castigo de muerte. Daniel entró a escondidas a orar o cambió de actitud. ¿Qué creen ustedes? Daniel entró a escondidas con respecto a ese decreto que acaba de firmar los medos y los persas, o cambió de actitud. Pues ninguna de las dos. Daniel no cambió de actitud. A la hora indicada abrió las ventanas, se postró de rodillas, oró como lo solía hacer siempre y diariamente. Él, Daniel, reconoció prestamente el propósito del maligno que había temido al fraudar el decreto, pero no cambió su conducta en un solo detalle. ¿Por qué dejaría de orar cuando más necesitamos hacerlo? Antes renunciaría a la vida misma que a la esperanza ayudada que hallaba en Dios. Según su costumbre, la palabra que acabamos de leer, según Daniel 9 al 11, según la costumbre, Daniel tenía por costumbre orar a Dios. Cumplía con calma sus deberes como presidente de los príncipes y a la hora de la oración entraba en su cámara y con las ventanas abiertas con vista hacia Jerusalén destruida, que estaba en ruinas, según su costumbre ofrecía su petición al Dios del cielo. No procuraba ocultar su acto, aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios. Su ánimo no vaciló. No permitirá que en aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de que su relación con el cielo se hubiese acortado. En todos los casos en los cuales el rey tuviese decreto a ordenar, Daniel lo obedecía, pero ni el rey ni su decreto podían desviarle de su lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. La costumbre de orar debe ser una costumbre constante, diaria y notoria. Cuando vengan las dificultades, cuando venga las felicidades, cuando venga el dolor, la angustia, las cosas buenas que el Señor hace,
Siempre nuestra actitud debe de ser adorar al Dios de los cielos. No importa cualquier circunstancia en la cual nos veamos envueltos. Los sátrapas fueron a espiarlo, o sea que ya lo habían espiado antes y por eso se plantearon el edicto. Y vieron que Daniel estaba orando, haciendo peticiones a Dios. Y luego fueron donde el rey a recordarle el decreto y el castigo de la desobediencia, exactamente igual como lo hicieron los sabios con Nabucodonosor en el capítulo 3. Entonces lo que hace acá es que ellos, y como crearon el decreto específicamente para Daniel, se metieron así sigilosamente al cuarto de Daniel y lo vieron orando y pidiendo peticiones a Dios, e inmediatamente se fueron a confesarle al rey. Y el rey, verdades conforme a la ley de Medo y de Persa, la cual no se abroga. Una vez que le recordaron el edicto al rey, ahí recién acusaron a Daniel. Patriarca, Profetas y Reyes dice: durante todo un día los príncipes vigilaron a Daniel. 3 veces le vieron ir a su cámara y 3 veces oyeron su voz elevarse ferviente, intercesora para con Dios. Daniel oraba en alta voz. El pueblo él pudo haber encerrado y orado calladito, pero no lo hizo. El servicio diario de Daniel consistía en orar 3 veces al día, cara hacia el santuario, que en ese entonces estaba destruido, que estaba en Jerusalén. Ahora el rey Darío se da cuenta cuál era el propósito de ese decreto. Se da cuenta de que había caído en una trampa preparada contra Daniel, pero era demasiado tarde. El rey se dio cuenta que el decreto a los sátrapas no les interesaba el honor de Darío, sino su propio honor. Le pesó en gran manera al rey Darío darse cuenta de su horror y de la trampa en contra de Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo, pero los sátrapas le rodeaban y le dijeron: ningún edicto que el rey confirme puede ser abrogado. El rey tuvo que cumplir la ley. El versículo 16 y 18 dice, alucinación de ellos, dice: como la ley no podía ser abrogada ni cambiada de ninguna manera, el rey dio la orden y tuvo que mandar a echar a Daniel al foso de los leones. El rey le dijo: que te libre el Dios tuyo, tu Dios a quien tú continuamente sirves. El rey conocía también los hábitos continuos de Daniel. Por eso encomienda al Dios de los cielos a Daniel y le pide que el Dios tuyo lo libre, en el cual le sirves continuamente. Daniel prefirió morir antes que perder las peticiones y perdón de pecados a un hombre. Prefirió la muerte antes de dejar de hacer de su servicio diario. Prefirió morir antes que buscar la justificación por la fe. Prefirió la muerte antes que dejar de recibir el bautismo diario del Espíritu Santo. El rey no pudo cambiar el decreto para salvar la vida a Daniel, porque la ley de Medo y de Persa no pueden ser abrogadas. Una piedra se puso en la puerta del foso y usaron el sello del rey para que se acuerde que no puede abrogar la ley. Dios, para poder salvar, permitió que su hijo se levante del trono, que comparta con él, permitió que la divinidad de su hijo sea revestida con la humanidad y aceptó la decisión de Cristo de morir por todos nosotros. Luego, como la ley de Dios no pudo ser abrogada y la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, el Señor ejecutó la sentencia sobre su Hijo amado, porque la ley de Dios no puede ser abrogada. Esas son las coincidencias, las similitudes que tiene entre esa ley y la ley de Dios, inquebrantable, no puede ser abrogada. Por eso el Señor, en un plan maravilloso, decidió que el Hijo suyo, que estaba a su derecha, bajara del trono, se hiciera hombre, y porque su ley no puede ser abrogada, se aplicó la sentencia de muerte para Cristo Jesús.
porque la paga del pecado es la muerte, mas la dávida gratuita de Dios es la salvación en Cristo Jesús, Dios nuestro. Mateo 27:63 dice: también pusieron una piedra en la tumba de Jesús y lo sellaron con el sello romano para que nadie se atreviese a moverla, igual que pasó como con Daniel. Esa noche el rey Darío no pudo comer ni dormir. El rey ayunó, no quiso saber nada de músicos ni de bailarinas, pues estaba profundamente triste. El rey Darío se levantó en el versículo 19-23, dice, se levantó muy temprano al alba y corrió al foso de los leones. Darío llamó a Daniel preguntándose si Dios lo había librado de la boca de los leones. El rey tenía una esperanza y Daniel le dijo que Dios mandó un ángel que cerró la boca de los leones, pues era inocente. Vamos a leer Daniel 6:19-23. Entonces el rey Darío muy de mañana fue a prisa al foso de los leones y llegándose cerca llamó a voces a Daniel con voz triste. Y el rey habló a Daniel y dijo: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios en que tú constantemente, continuamente sirve, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey y el rey se alegró en su corazón. Yo me imagino ese momento cuando Daniel le responde y el versículo 21 dice: entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió sus ángeles, el cual cerró la boca de los leones para que no hiciese mal, porque delante de él fue hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho ningún mal. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso, y Daniel y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en Dios. Y el rey ordenó que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueran echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus esposas, y aún no había llegado el suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Oh, qué maravilloso momento que ocurrió allí. El rey Darío habla tristemente frente a aquel momento, aquel suceso, y la bendición de Dios y la respuesta es de que el Señor actúa sobre aquellos hombres que le honran. Si tú honras al Señor, Dios se honrará a ti. El Señor honró a Daniel porque nada le pasó. Y el Señor castiga al que habla en contra de los hijos de Dios. Por eso el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y guardan sus mandamientos. ¿Por qué ante él se ha sido hallado inocente? Justificación. Vamos a mirar entonces en un contexto teológico qué es lo que pasa allí en aquel momento. Primero, la respuesta de Daniel dice: porque ante Dios he sido hallado inocente, es decir, recibió la justificación. Aún delante de ti no he hecho nada malo. Santificación. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Daniel ante Dios era inocente y sin mancha de pecar en Cristo. Daniel en sí mismo era pecador y con mancha de pecado, pero en Cristo Daniel era inocente, es decir, justificado. La justicia perfecta de Cristo moraba sobre la presencia de Daniel. Nosotros mismos somos pecadores, pero en Cristo somos sin mancha de pecado. Por eso la necesidad de recibir diariamente la bendición de Dios a través de la confesión de nuestros pecados diaria, para recibir el bautismo del Espíritu Santo, para que Dios nos mire desde su trono hacia abajo, Cristo Jesús, justificados
Aunque el mundo nos acuse de injustos y de no merecedores, el cielo, el ojo de Dios, nos mira desde otro punto de vista. Pero necesitamos estar como lo hacía Daniel, orando, confesando el pecado. Daniel sabía que en sí mismo era pecador y lo reconocía. Santificación es la experiencia personal en nosotros. Es el resultado de la justificación, pues el resultado de recibir al Espíritu Santo como agente regenerador, al ser justificado en el santuario celestial, es gracias al Espíritu Santo que podemos obrar para el bien, dejar de hacer el mal abandonando las prácticas del pecado, obedecer a su santa ley. Es por esto que la ley, la fe sin obras es una fe muerta, según Santiago 2:17. Las obras no nos salvan, pero las obras dan testimonio de nuestra fe, de una fe de aceptación en Cristo Jesús. Es decir, muchas personas creen que se van a salvar por las obras que hacen. Sin embargo, las obras no salvan a nadie. Lo que usted haga, si dio un mercado, si visitó a un enfermo, si dio de comer, de beber, si dio dinero, eso no salva a nadie, porque Cristo es el que salva. La salvación no depende de lo que usted haga, sino de lo que ya Cristo hizo en nosotros y lo que hizo en la cruz. Ahora, si no hacemos estas obras, entonces tenemos una fe muerta, pues necesitamos creer en Dios, necesitamos creer que el Espíritu Santo mora en nosotros, y es el poder del Espíritu Santo que, obrando en nuestro interior, nos inspira, nos motiva, nos pone el querer como el hacer para hacer su buena voluntad, y entonces nosotros lo reflejamos en obras. Ahora esas obras no las hacemos para salvación, sino en agradecimiento a nuestro Dios y como testimonio que llevamos una vida justificada, santificada y en obediencia a su ley y a su palabra. El rey se alegró y ordenó que saquen a Daniel del foso de los leones. El rey mandó a traer a los sátrapas que acusaron a Daniel y demandó que junto con sus hijos, sus mujeres, fuesen echados al foso de los leones. El rey hizo esto pues sabía que ellos eran movidos por los celos y la envidia, y que además demostraron que no les interesaba la gloria de Darío, sino su propia gloria. La conversión de Darío. El rey Darío luego volvió a sacar un decreto a todos los pueblos y naciones, del versículo 25 y 27, vamos a leerlo, Daniel capítulo 6, versículos 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz sea multiplicada. De parte de mí es puesta ordenanza que todo el señorío de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios, porque Él es el Dios viviente y permanece por la eternidad. Su reino no será destruido y su señorío permanecerá hasta el fin. Que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones, y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. Es el decreto que el rey Darío hace con respecto a Daniel. También reconoce que Dios salva y que libera y hace señales y milagros en los cielos y la tierra, y que Él es quien libró a Daniel del poder de los leones. Este es otro rey convertido que reconoce el reino de Dios, es el único que prevalecerá por la eternidad. ¿Qué lecciones sacamos de este capítulo? Primero, los poderes políticos estaban tratando, mediante un decreto de Estado, el imperio de hacer las peticiones de Dios y que las peticiones fueran hechas a los hombres. Este decreto que sacaron los hombres con poder político estaban quitando de Dios el oficio de perdonar los pecados y colocaba este oficio en manos de un hombre pecaminoso. Este es el espíritu de Anticristo. Dios debe escuchar nuestra confesión de pecados. El Anticristo quita el oficio de Dios
de escuchar nuestras peticiones y otorgar el perdón, y quiere que pidamos perdón a los hombres pecaminosos. El enemigo logró este objetivo mediante el poder civil, mediante un decreto de Estado. Quitó el continuo, el servicio diario. Esta es una historia profética. Hoy en día un hombre va donde un cura y el cura le absuelve de pecados, rechaza ciertos números de Aves Marías, han quitado el servicio diario, el continuo, las peticiones hechas a Dios, pero lo que se han hecho es peticiones a hombres pecaminosos. El decreto diario está vigente hoy, gracias al cuerno pequeño, y debemos darnos cuenta de ellos. Más adelante vamos a estudiar eso en el capítulo 8. Lo que acabamos de decir es que hoy el mundo busca perdón de pecados en un hombre, busca la salvación en un hombre, y sabemos que eso le pertenece solamente a nuestro Dios. Cuando entremos en el capítulo 8 vamos a estudiar en detalle, específicamente qué tipo, qué gobierno o qué sistema es el que hace tal pecado. Continuo. Al igual que como ocurrió en el decreto de Darío, todos los que le ocurrieron al pueblo de Dios de Israel, según la carne, en manos de Babilonia terrenal, era una advertencia profética de lo que iba a ocurrir con el Israel según el Espíritu, según Romanos 2:28, en manos de Babilonia espiritual, según Apocalipsis 14. Teman y tiemblan delante de Dios, de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece por la eternidad. Su reino es un reino que no será destruido, y su dominio durará hasta el fin. Él salva y libra, Él hace señales y milagros en el cielo y en la tierra. Él es quien libró a Daniel del poder de los leones. Dios tiene un gran para usted y para mí. Por eso en esta hora quiero que confíes en el Dios de Daniel, que confíes en el Dios mío, que confíes en Jehová Dios, que Él haga en ti el poder como el sentir, porque Él te librará en todas las pruebas que te vengan. Sé fiel a Dios como lo fue Daniel, y Él prosperará tu camino. Permite que el poder de Dios esté sobre ti y sobre tu familia, que en toda circunstancia puedas honrar y glorificar tu Dios, y que a diario recibas la bendición y el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Nos vemos en un próximo video, y el próximo ya es Daniel capítulo 7, que empezamos la tercera línea profética, la segunda línea profética, que es Daniel capítulo 7. Jehová Dios te bendiga y ponga en ti paz, y su rostro, el rostro de Dios, sea reflejado en ti. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.